La Tierra había sido registrada, clasificada y finalmente ignorada durante siglos por las civilizaciones más avanzadas de la galaxia, un pequeño planeta azul orbitando una estrella común en un rincón olvidado del espacio, considerado insignificante por una comunidad galáctica que había alcanzado niveles de tecnología, estabilidad y control que la humanidad apenas podía imaginar. Y mientras estas civilizaciones vivían en armonía, resolviendo sus conflictos mediante algoritmos, diplomacia y sistemas perfectos, observaban a la humanidad desde la distancia como una especie caótica, impredecible y profundamente contradictoria, una raza capaz de crear arte y belleza, pero también destrucción y guerra, una civilización que no lograba alcanzar la unidad total y que parecía atrapada en un ciclo interminable de conflictos, y por eso decidieron ignorarla, convencidos de que tarde o temprano se destruiría a sí misma como muchas otras especies primitivas antes que ella. Pero la humanidad no se destruyó, no desapareció, no colapsó bajo el peso de sus propios errores, sino que hizo algo completamente inesperado. Sobrevivió, aprendió y evolucionó, porque cada guerra, cada crisis, cada momento al borde de la extinción se convirtió en una lección, en un impulso para mejorar, en una oportunidad para avanzar. Y aunque el camino fue caótico y lleno de sacrificios, los humanos desarrollaron una capacidad única que ninguna otra especie había perfeccionado al mismo nivel: la capacidad de adaptarse bajo presión extrema, de innovar en medio del desastre y de seguir adelante incluso cuando todo parecía perdido. Y mientras el resto de la galaxia abandonaba el concepto de guerra, la humanidad lo estudiaba, lo entendía y en muchos casos lo dominaba, no porque lo deseara, sino porque su historia la había obligado a hacerlo. Con el paso del tiempo, la humanidad comenzó a mirar hacia las estrellas, primero con curiosidad, luego con ambición, desarrollando tecnologías que les permitieron salir de su planeta natal y expandirse por su sistema solar, construyendo colonias en mundos hostiles, creando estaciones espaciales gigantescas y desarrollando motores capaces de reducir distancias imposibles. Y aunque sus avances no eran tan elegantes ni eficientes como los de las especies más antiguas, eran resistentes, prácticos y diseñados para sobrevivir en las condiciones más extremas, y poco a poco las divisiones internas de la humanidad comenzaron a reducirse, no porque desaparecieran por completo, sino porque la expansión hacia el espacio exigía cooperación, exigía una visión común, y así nació una nueva etapa en la historia humana, una en la que ya no eran solo habitantes de un planeta, sino una especie que comenzaba a reclamar su lugar en el universo. Sin embargo, la galaxia seguía sin prestar atención, demasiado ocupada en su propia estabilidad, demasiado confiada en su paz eterna, una paz que había durado miles de años y que había llevado a las civilizaciones más poderosas a olvidar algo esencial, olvidar cómo luchar, olvidar cómo reaccionar ante una amenaza real, olvidar que la paz no es permanente, y cuando el primer sistema cayó, nadie estaba preparado. Un mundo entero desapareció sin previo aviso, sin señales claras, sin posibilidad de respuesta, seguido por otro y luego otro, hasta que el miedo comenzó a expandirse. Pero incluso entonces, la reacción inicial fue lenta, llena de análisis, debates y decisiones tardías, porque la guerra ya no formaba parte de su realidad, y cuando finalmente intentaron defenderse, descubrieron la verdad más aterradora de todas, que sus flotas, diseñadas para la paz, no podían enfrentarse a un enemigo que no conocía límites. El enemigo era implacable, una fuerza desconocida que atacaba sin negociar, sin comunicarse, destruyendo sistemas enteros con una eficiencia brutal, y las flotas de la Asamblea Galáctica fueron derrotadas una tras otra, sus formaciones perfectas desmoronándose ante tácticas agresivas e impredecibles, sus
comandantes dudando en momentos donde la decisión debía ser instantánea, y por primera vez en miles de años, la galaxia enfrentaba la posibilidad real de la extinción. Y en medio de esa desesperación, alguien recordó algo que había sido olvidado: una especie ignorada, una civilización caótica, un planeta pequeño llamado Tierra. La idea de pedir ayuda a la humanidad fue recibida con resistencia, con desconfianza, incluso con miedo, porque los humanos no eran como ellos, no eran estables ni completamente predecibles, pero la situación no dejaba alternativas, y así se envió un mensaje a través de las estrellas, una solicitud de ayuda dirigida a una especie que nunca había sido considerada parte del orden galáctico, esperando una respuesta incierta, tal vez lenta, tal vez no existente, pero lo que llegó fue completamente diferente, una respuesta casi inmediata, breve y directa, sin condiciones ni negociaciones, solo una frase que cambiaría el destino de la galaxia: vamos en camino. Al principio nadie creyó que llegarían tan rápido, porque según los registros la humanidad aún estaba en desarrollo, pero los sensores comenzaron a detectar algo imposible: una enorme concentración de energía acercándose a gran velocidad, y entonces aparecieron, saliendo del vacío como una tormenta de acero y fuego, miles de naves humanas, no elegantes ni delicadas, sino robustas, fuertemente armadas y claramente diseñadas para la guerra, cada una reflejando siglos de experiencia en conflicto, y sin esperar órdenes ni aprobación, avanzaron directamente hacia el enemigo, rompiendo todas las normas de la asamblea, demostrando que no habían venido a observar, sino a luchar. El primer enfrentamiento fue impactante, porque donde las flotas galácticas habían fallado, los humanos avanzaron, adaptándose en tiempo real, respondiendo a cada movimiento del enemigo con una estrategia aún más agresiva, utilizando tácticas que ninguna otra especie habría atrevido a implementar, sacrificando posiciones para ganar ventaja, tomando decisiones en segundos, actuando con una precisión que solo podía venir de la experiencia, y por primera vez el enemigo encontró resistencia real, una fuerza que no solo podía enfrentarlo, sino que podía igualar su intensidad, y poco a poco la marea comenzó a cambiar. Lo más sorprendente no era solo su poder, sino su mentalidad, porque los humanos no buscaban evitar pérdidas a todo costo, entendían que la guerra implicaba sacrificio, entendían que la victoria no siempre era limpia, y esa aceptación les daba una ventaja que ninguna otra especie poseía. Y mientras la guerra continuaba, no se limitaban a luchar, sino que aprendían, mejoraban, evolucionaban con cada batalla, modificando sus naves, ajustando sus estrategias y anticipando los movimientos del enemigo con una velocidad impresionante, y otras especies comenzaron a seguir su ejemplo, aprendiendo de ellos, uniéndose a su forma de combate, formando una alianza real por primera vez en la historia reciente de la galaxia. Los meses se convirtieron en años, y aunque las pérdidas fueron grandes, la expansión del enemigo se detuvo, luego comenzó a retroceder, porque había encontrado algo que no podía destruir fácilmente, una especie que no se rendía, que no retrocedía, que luchaba incluso cuando las probabilidades estaban en su contra. Y cuando llegó la batalla final, fue una confrontación masiva en un sistema devastado, donde el enemigo reunió todas sus fuerzas para un último ataque, solo para encontrarse con una flota unida, liderada por la humanidad, con una nave insignia marcada de cicatrices de innumerables combates, símbolo de resistencia y determinación. Y en esa batalla, en medio del caos absoluto, los humanos demostraron una vez más por qué eran diferentes, controlando el campo de batalla, anticipando cada movimiento, adaptándose más rápido de lo que el enemigo podía reaccionar, hasta que finalmente ocurrió lo impensable. El enemigo retrocedió,
no por estrategia, sino por derrota. Cuando la guerra terminó, la galaxia ya no era la misma. La paz ya no era una ilusión incuestionable, sino un estado que debía protegerse, y la humanidad, la especie ignorada durante siglos, se convirtió en un símbolo de fuerza, resiliencia y supervivencia. Pero a pesar de todo lo que habían hecho, no buscaron dominar ni controlar, no exigieron poder sobre los demás, simplemente regresaron a sus sistemas, continuando su camino, dejando atrás una lección que ninguna civilización volvería a olvidar, que la verdadera fortaleza no proviene de evitar el conflicto, sino de entenderlo, sobrevivirlo y, cuando sea necesario, enfrentarlo con todo lo que se tiene, porque en un universo lleno de incertidumbre, la especie más peligrosa no es la más avanzada, sino aquella que nunca deja de aprender, nunca deja de adaptarse y nunca deja de luchar.